Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué gozo poder estar unidos a través de el internet esta noche. Hoy quiero compartirles un mensaje que acabo de escuchar, que compartió el pastor Frank Anderson en la convención de pastores en Waverly, en Nueva York, la convención de Zion Fellowship. Y el tema que él compartió fue seguir el ejemplo de Abraham. Voy a compartir con ustedes solo parte de este mensaje. Y les recomiendo que, aunque el mensaje del pastor Anderson está en inglés, si uno lo pone en YouTube, puede poner la opción de subtítulos en español. Entonces los animo, les recomiendo que vean este video en YouTube. El enlace para acceder al video está puesto aquí abajo en la descripción de este mensaje. Así que los que quieran escuchar el mensaje del pastor Anderson, se los recomiendo. Y es que en su mensaje, el pastor Anderson tocó un aspecto que yo creo es el más importante que podemos aprender de la vida de Abraham. Y este aspecto es creerle a Dios. Abraham. La promesa que Dios le dio a Abraham fue muy, muy grande. Y el poder de Dios para cumplirla también fue muy grande. Tanto así que Isaías nos dice en Isaías 51:2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Él nos manda a mirar, a poner nuestros ojos en este aspecto de la vida de Abraham. Y es que la promesa que Dios le dio a Abraham ciertamente se cumplió. La nación de Israel fue edificada sobre esta promesa. De hecho, el templo de Salomón se edificó en la era de Ornán, Jebuseo, en el monte Moria, que fue el lugar donde Abraham ofreció a Isaac. Y fue allí donde se edificó el templo de Salomón. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero el punto aquí es cuán inmutable es la promesa de Dios. Fue la promesa de Dios que 1000 años después, el templo de Salomón, el cual fue la gloria de Israel, que magnificó a Jehová ante todo el mundo, fue edificado en ese lugar
donde Abraham ofreció a Isaac. Leamos qué nos dice Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y es que no funciona avanzar hasta la mitad del camino. No funciona avanzar 3/4 partes del camino. Tampoco funciona llegar casi al final. Debemos retener nuestra confianza en Dios y lo que Él nos ha dicho hasta el fin, sin importar las circunstancias, sin importar cuánto tiempo pase. Porque esta es la prueba de nuestra fe. Porque cada vez que Dios nos dice algo, eso que nos ha dicho tiene que ser probado. Siempre que Dios nos da una promesa, esta promesa es probada. Y generalmente la prueba es proporcional a la promesa. Si el Señor nos da una gran promesa, pues la prueba también va a ser grande. El pastor Bailey, el doctor Bailey, en el libro que él escribió acerca de pilares de la fe, dice así: nuestra fe va a ser probada y refinada. Este es un hecho inevitable e ineludible de la vida cristiana. Nuestra fe, o sea, lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios ha depositado en nuestro corazón. La razón principal por la que el Señor prueba nuestra fe es para limpiarnos de nuestra fortaleza humana. Cuando termina la confianza en el yo, comenzamos entonces a confiar únicamente en el Señor. Cada vez que nuestra promesa que hemos recibido, cada vez que nuestra fe es probada, el Señor pone a nuestra disposición su gracia para sostenernos. Sin embargo, tenemos que ablandar y humillar nuestro corazón para apropiarnos de esa gracia, para poder recibirla en nuestra vida. Veamos como un ejemplo de esto, la vida de José. Debido a las tremendas promesas que el Señor le había dado a José, él tuvo que purificar la fe de José para que su confianza estuviera solamente en Dios. Después de que José había estado preso por muchos años, el copero y el panadero del faraón también fueron apresados con él. Poco después, el copero y el panadero tuvieron un sueño cada uno, que ninguno de los dos pudo interpretar. Capacitado por Dios, José pudo interpretar los sueños. Y cuando finalmente ellos, el copero y el panadero, fueron puestos en libertad, José les rogó a los dos que intercedieran a favor de él ante Faraón. En este punto, José aún tenía confianza en sí mismo. La confianza de José no estaba 100% en el Señor. Él estaba confiando parcialmente en la habilidad para interpretar los sueños y que esta habilidad le iba a traer libertad y que Dios quería tratar con esa área en su vida. Por lo tanto, Dios permitió que José fuera olvidado durante 2 años más, porque estos hombres no intercedieron a favor de él. El Señor hizo esto porque no quería que José confiara en sus interpretaciones, o en el copero, o en el panadero. Dios quería que la confianza de José estuviera plenamente en él. Y por eso podemos leer esto en el libro de los Salmos, Salmo 105:19, donde dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, hablando de José, el dicho de Jehová le probó. Hasta que se cumplió su palabra, lo que Jehová le había dicho, lo probó. Dios estaba probando la fe y la confianza de José en Dios. Por medio de esta prueba tan difícil, el Señor le estaba diciendo: José, ¿crees tú en mí? ¿Crees en la promesa que yo te hice? ¿Crees que un día voy a cambiar las cosas y te voy a exaltar hasta el trono
como yo te dije que lo iba a hacer? Aunque estés en prisión ahora, ¿crees que tus hermanos que te vendieron como esclavo un día van a venir y se van ellos a inclinar delante de ti? Aunque el copero te haya olvidado, ¿crees tú que yo no te he olvidado, José? A veces tratamos de imaginarnos cómo van a terminar nuestras pruebas y nos confundimos cuando cuando las cosas no ocurren de la manera que nosotros pensamos que iban a ocurrir. Nos sentimos desechados, nos sentimos olvidados y podemos incluso apartarnos de los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero es Dios quien está destruyendo todas las otras formas de liberación para que nosotros confiemos únicamente en Él. Esto está produciendo en nuestro corazón fe y confianza en el Señor, así como le pasó a José, así como le pasó a Abraham. Él nos da grandiosas promesas y luego nos degrada hasta donde esas promesas ya no pueden ocurrir en lo natural. Y Él hace eso, Dios hace eso, para que confiemos en Él. ¿Creemos que el Señor va a cambiar nuestras circunstancias un día y que va a cumplir lo que Él nos ha prometido? Volvamos ahora a la vida de Abraham. Leamos en Génesis 12, del 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Esta promesa para Abraham también es para nosotros, porque espiritualmente nosotros somos descendientes de Abraham. Y avancemos un poquito más, ahí en Génesis 12, a los versículos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Mientras Abraham estaba en Canaán, a poca distancia de Jerusalén, fue allí donde Dios le dio esta promesa. Una promesa que 1000 años después Dios la iba a cumplir. ¿Qué otra nación en el mundo podría reclamar tal cosa? Porque en el proceso de que esto se cumpliera, la descendencia de Abraham tuvo que pasar por mucho tiempo de prueba. Tuvo que estar cientos de años en Egipto. Luego tuvieron que estar 40 años en el desierto. Y después estuvieron 350 años en una oscuridad, en una apostasía en el tiempo de los jueces. Y luego tuvieron que soportar el reinado de Saúl. Pero después vino Samuel. Y allí en medio de la oscuridad el Señor levantó a este gran hombre. Y luego vino la monarquía con David y con Salomón. Y Dios recordó la promesa que le había hecho a Abraham. Porque ¿saben una cosa? Dios recuerda sus promesas. A nosotros puede ser que se nos olviden, pero a Dios nunca se le olvida algo que nos ha prometido, algo que Él nos ha dicho, algo que Él nos ha mostrado, ya sea en nuestro tiempo de intimidad con Él, ya sea por medio de un mensaje de nuestros pastores, ya sea por su palabra. Dios nos habla de muchas maneras y nos promete muchas cosas. Y todo lo que Dios te ha dicho, a Él no se le ha olvidado absolutamente nada. Leamos Génesis 22, del 17 al 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y al leer esto,
tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Recuerdan? En Mateo 16:18, Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La evidencia de creerle al Señor es la obediencia, es lo que confesamos con nuestra boca, son nuestras acciones respecto o que siguen a lo que Él nos ha dicho. Tu descendencia, le dijo Dios a Abraham, poseerá las puertas de sus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Como mencioné al principio, el templo de Salomón se edificó en la era de Ornán, Jebuseo, en el monte Moria, el lugar donde Abraham ofreció a Isaac. Y para respaldar esto, el pastor Anderson citó del diccionario de la Biblia de Smith, donde se cita a Josefo y dice así: una tradición que aparece por primera vez en forma definitiva en Josefo y ahora es casi universalmente aceptada, afirma que el monte Moria es conocido durante el reinado de Salomón en Crónicas, es idéntico a la montaña en la tierra de Moria, en Génesis, y que el lugar en el que Jehová se le apareció a David y donde se construyó el templo es el mismo lugar del sacrificio de Isaac. Leamos Génesis 22:2, donde están estas situaciones. Y le dijo el Señor a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y en 2 de Crónicas 3:1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. La promesa de Dios es tan inmutable que todos los sucesos de la historia en medio de estas dos ocasiones no pudieron impedir que se cumpliera lo que Dios le había dicho a Abraham en el lugar donde Él le había dado la promesa. Pasaron muchísimos años, pasaron muchísimas cosas, pero la promesa se cumplió. ¿Creemos que Dios va a cumplir las promesas que Él nos ha dado? Nunca podemos darnos por vencidos, hermanos. Es muy importante que aprendamos a esperar, porque aun cuando Abraham murió antes de que esa promesa se cumpliera, él va a recibir su herencia, porque él le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. ¿Por qué los cristianos fallamos y nos desanimamos e incluso hay quienes se desvían del camino? En Génesis 15 del 5 al 6 dice allí, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué Isaías nos dice que miremos a Abraham? Es por este atributo que tenía Abraham. Él le creyó a Jehová. Romanos 14 del 20 al 21, hablando de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Que parecía imposible en ese momento. Dios va a cumplir su palabra. Esta es la belleza de Abraham. Es por eso que Isaías nos manda a mirar a Abraham, porque a él no lo amedrentaron las circunstancias, no lo amedrentaron los problemas, no lo amedrentó el tiempo que había transcurrido. Que el Señor ponga eso en nuestro espíritu,
para que no vacilemos y que estemos firmes y que no dudemos. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Te ha dado Dios promesas que todavía no se han cumplido? No dudes. No pienses, ¿será que se va a cumplir o no? Mantén la esperanza. Y si tienes que presentarte delante de Él sin que se hayan cumplido, le podrás decir: Señor, yo esperé y no dudé. Yo te creí siempre. Esperar en Él es una evidencia de que lo amamos. ¿Por qué los cristianos fracasan y se enfrían y se apartan incluso? Hay muchas razones, pero en este contexto vamos a ver solamente dos. En primer lugar, porque escuchan la voz equivocada. Ya hablamos de la inmutabilidad de la promesa de Dios para Abraham. Y como dijimos, después de más de 1000 años, Dios cumplió con exactitud lo que le había dicho a Abraham en el mismo lugar donde lo había dicho, siendo fiel a su carácter y a su naturaleza. Y si observamos el viaje que hicieron los israelitas, vemos que muchos no pudieron ver el cumplimiento de la promesa. Bueno, algunos fue porque se murieron, pero otros fue porque se apartaron. Y ellos mismos, solitos, se descalificaron de poder ver el cumplimiento de esa promesa. Veamos los 10 espías y los de la primera generación que se descalificaron a ellos mismos. ¿Por qué fallaron? ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a esta generación en particular? Leámosla en Números 13, del 1 al 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. La cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Este es el punto clave aquí, la cual yo les doy. Dios les está diciendo que Él se las estaba dando y que solamente tenían que ir a reconocer lo buena que era esa tierra. Pero ¿qué fue lo que al final el pueblo confesó con su boca? Leámoslo en Números 13 del 31 al 32. Mas los varones que subieron con él dijeron, o sea, los 10 de los 12 espías: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Cómo afectaron estos 10 espías con sus palabras al pueblo? Con sus palabras, con sus palabras. Y aquí debemos poner atención, porque las palabras de estos 10 hombres, que estos 10 hombres dijeron cuando regresaron, ¿cuál fue el efecto que tuvieron sobre el pueblo? Leámoslo en Números 14:2. El pueblo se quejó contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra del pueblo, o en este desierto, ojalá muriéramos. Las palabras de esos espías produjeron que el pueblo se quejara y que deseara incluso haber muerto. ¿Por qué los cristianos fallan? Porque escuchan las voces equivocadas. Las palabras son poderosas, muy poderosas. Ellos escucharon la voz equivocada. Pobres estos 10 hombres, porque imagínense tener que presentarse delante del Dios Todopoderoso, habiendo sido responsables de descalificar a una generación completa de la herencia que Dios les había prometido. Pero todo gira alrededor de esto. Ellos escucharon la voz equivocada, porque
esa voz fue equivocada porque había otra voz. Hubo otra voz. La voz de Josué y Caleb, quienes tenían la voz de fe, quienes tenían la voz del Señor. Y si hubieran escuchado la voz correcta, la voz de Josué y Caleb, se hubieran levantado y hubieran tomado la tierra. Pero ellos escucharon la voz equivocada. El rey Roboam tuvo el mismo defecto. Él también escuchó la voz equivocada y terminó perdiendo parte de su reino por escuchar la voz de los jóvenes sus amigos. Él dividió una nación entera por escuchar la voz equivocada. ¿Y qué de Judas? Cuando los discípulos regañaron a María por haber desperdiciado el dinero del perfume, ¿de dónde sacaron los discípulos esta idea? Ellos no eran así, pero ellos dijeron, ay, ese dinero se pudo haber usado para otra cosa. Uno de los evangelios nos aclara la situación y nos dice que fue Judas quien introdujo ese tema, quien dijo estas palabras equivocadas. El poder de las palabras. Debemos aprender a escuchar la voz correcta. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos escuchando la voz correcta? A veces necesitamos la sabiduría de Salomón para saber cuál es, porque no es fácil reconocer la voz correcta. Pero utilicemos la sabiduría de Salomón como referencia, que nos sirva como un pequeño ejemplo cuando tengamos que tomar estas decisiones. ¿Qué fue lo que dijo Salomón cuando llegaron a presentarle este gran problema de las dos mujeres que se estaban peleando por el mismo bebé? ¿Qué fue lo que él dijo? Partan al niño, mátenlo. Y entonces la voz verdadera dijo, no, preserven su vida, no lo maten, preserven su vida. Pero la voz falsa dijo, sí, pártanlo, mátenlo. La voz verdadera estuvo dispuesta a ceder, a rendir, a entregar, con tal de preservar la vida. Pero la voz falsa no estaba dispuesta a ceder a sus propios deseos. Muchos cristianos fracasan en su caminata cristiana porque escuchan la voz equivocada. Es muy simple. Y la otra razón es acomodarse. Y aquí vamos a ver el ejemplo de las tribus de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés. Cuando el pueblo de Israel finalmente llegó a la tierra prometida, a poseer esta herencia que el Señor les había prometido y que ya les había dado, estas dos tribus y la media tribu de Manasés le pidieron a Moisés que no los hiciera pasar del otro lado del Jordán donde estaba la tierra prometida. Leámoslo en Números 32, de 2 al 5. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por lo tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. ¿Qué dijeron? Si hallamos gracia a tus ojos, no nos hagas pasar el Jordán. Lo normal es que como cristianos, anhelemos la gracia del Señor para poder pasar del otro lado del Jordán. Ese es el punto. Pero ellos pidieron la gracia para no pasar. Aquí podemos ver algo más profundo que está sucediendo. ¿Cuál es la interpretación espiritual de cruzar el Jordán? Cruzar el Jordán es morir a nosotros mismos, es crucificar nuestra vieja naturaleza. Y para este tema en particular, yo les recomiendo que escuchen el mensaje, si no lo escucharon, el mensaje del pastor Ricardo Kummerfeld del domingo 1 de mayo, porque él habla de este tema extensa y detalladamente y nos va a aclarar muy bien este punto en particular. Ellos habían estado viajando por el desierto y habían pasado las pruebas,
pero no querían pasar el Jordán, no querían pagar el precio. Querían tener un pie aquí y el otro allá. Sin embargo, la herencia estaba del otro lado del Jordán. La promesa estaba del otro lado del Jordán. El templo iba a ser edificado del otro lado del Jordán. De hecho, Moisés se enojó con ellos cuando les pidieron esto. Y les dijo, ¿por qué están haciendo esto? ¿Van a ir sus hermanos a la guerra y ustedes se van a quedar aquí? ¿Por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen la tierra que les ha dado Jehová? Y entonces vienen ellos y le proponen a Moisés, déjanos edificar aquí casas para nuestras mujeres y nuestros niños y nosotros vamos a ayudarlos a ustedes a tomar su heredad y después nos vamos a regresar aquí. Y efectivamente así lo hicieron. Pero ellos no vieron el cumplimiento de la promesa, ni en ellos ni en su simiente. Se acomodaron con algo inferior a lo que el Señor tenía para ellos. Y saben, nuestra vieja naturaleza busca cómo permanecer en control, cómo convencernos para que nos acomodemos, para que no le creamos al Señor, para que no avancemos. Porque si le creemos al Señor, porque si avanzamos, significa que nuestra vieja naturaleza va a ser crucificada para que poco a poco se vaya muriendo. Y saben, el punto no es solamente cruzar el Jordán, sino llegar lo más cerca posible del lugar santísimo, del lugar donde está la misma presencia de Dios. Y en ese lugar era el monte de Sión. Alcanzar la plenitud de Dios para nuestra vida. Dios le prometió a Abraham que le daría esa tierra a todos sus hijos. Y Dios no solamente se la dio a Abraham y a sus hijos, sino que además hizo un templo como ningún otro templo en el mismo lugar en el que Abraham había ofrecido a Isaac. Es increíble la inmutabilidad de la promesa de Dios. Y Dios es así con todas sus promesas, hermanos, con todas sus promesas. No dudemos de su palabra. La incredulidad es tremenda. La incredulidad no le permitió al pueblo de Israel, como acabamos de ver, entrar en el reposo de Dios, entrar en lo que Dios tenía para ellos. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? No puedes soltar sus promesas. No puedes acomodarte con algo inferior a lo que Él te ha prometido. No puedes dejarte llevar por la voz equivocada que te impulsa a no rendir tu voluntad, a no morir a tu vieja naturaleza de pecado. Y para concluir, quiero que volvamos a leer dos citas importantes. Romanos 4, 20 al 21. Hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que yo quiero animarte esta noche a que te aferres a lo que Dios te ha dicho, a lo que Dios te ha prometido. No te acomodes con algo inferior. No te dejes llevar por las palabras que van a venir, por las otras voces que van a venir hacia ti para tratar de desviarte, para tratar de desanimarte, o por las circunstancias, o por cuánto tiempo pase en lo que Dios cumple algo que te ha prometido. Si Dios te ha dicho algo, actúa y habla como que si eso ya fuera una realidad en tu vida. Porque eso va a ser lo que te va a sostener en el camino correcto. Y eso va a ser lo que te va a ayudar para llegar hasta el final con todo, para poder obtener todo lo que Dios tiene para tu vida. Padre, te damos gracias por tus palabras, por tus promesas. Gracias, Señor, por toda esta historia, por todo lo que tú nos has dejado en el Antiguo Testamento, por todo lo que tu pueblo atravesó,
porque todo eso es, como nos dice Pablo, es un ejemplo para que nosotros aprendamos más cómo estar contigo, cómo poder ser tus hijos. Gracias, Señor, te damos por las promesas y por tu gracia y por todo lo que tú preparas a nuestro alrededor para que nosotros alcancemos y cumplamos con ese plan perfecto que tú tienes para nuestra vida. Te pido, Señor, que en el corazón de cada uno de nosotros haya esa certeza y que recordemos a Abraham, que recordemos las palabras de Isaías: mirad a Abraham vuestro padre, y que recordemos que Abraham no dudó, que esa sea una realidad en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.